y a partir de ella que tenemos que trabajar. No solamente voy a presentar mi trabajo, sino un resumen de otras publicaciones que vinieron después y que complementaron tal vez los estudios de nuestra realidad, y además algunas cosas también que tienen que ver con la diversidad genética que tienen que ver dentro de Colmena, lo importante que es que haya una buena fecundación múltiple de las reinas de abeja, los datos que eso deben. Entonces voy a hacer un resumen lo más suficiente posible para ustedes. Recordar nada más que la abeja Apis mellifera no es originaria, como ustedes saben, de nuestro continente, sino que es una abeja introducida a partir de su centro de origen, que posiblemente está en el sudeste asiático, creo que se tiene ahora, que Apis mellifera es una especie que surgió de otras especies y que migró después hacia África y Europa, donde finalmente se diversificó en varias subespecies que ustedes han oído hablar, ¿verdad? Apis mellifera ligústica y cárnica, como las dos subespecies del sudeste de Europa que han sido en el pasado muy utilizadas en la apicultura, que estaban presentes en México. Apis mellifera mellifera, más de las islas británicas y del noroeste europeo, ¿verdad? Una abeja un poquito más oscura, tal vez un poquito más agresiva, que se desarrolló en el norte de Europa. Y muy importante, Apis mellifera ibérica, que representa una subespecie que estaba en España y Portugal, posiblemente mezclada también con abejas africanas del norte de África, y que tal vez haya sido la primera subespecie que llegó a nuestra América Latina, traída por españoles y portugueses durante la conquista y la colonia. Después hubo introducciones con las migraciones europeas posteriores de otras subespecies de Europa, pero también, pues ahora hay que pensar en la cantidad de subespecies de Apis o razas que están en África, y es otro centro importante de diversificación de esas especies. Especialmente Apis mellifera adanzoni, que es una subespecie como del área tropical de África, y Apis mellifera scutellata, que es la subespecie del cuerno sur sudafricano, de toda esta parte de Sudáfrica y otras partes altas de estas mesetas, que es realmente el desierto ahora, la subespecie que fue introducida en Brasil allá por los años 50. Entonces, esto es para recordar este asunto. Esta subespecie se distingue muy bien a nivel de morfometría, por análisis del tamaño de las alas, del tamaño de diferentes partes del cuerpo, también por su comportamiento, que ya los expertos en la agricultura saben que cada subespecie tiene sus características de comportamiento, algunas se adaptan mejor a la producción manejada que otras, pero es importante que ahora han surgido mecanismos o herramientas moleculares para identificar estas subespecies y para estudiar la composición racial de las abejas en diferentes partes del mundo. Y es que tanto en la abeja mellifera como ocurre en el hombre, ha aparecido lo que se llama análisis de ADN, cosas que tal vez ustedes han oído hablar a través de la televisión o las películas, la identificación forense, como se dice ahora, que es un asunto en donde se usa la genética y los marcadores moleculares para identificar las subespecies. Por ejemplo, para darles un ejemplo, como es el grupo sanguíneo ABO en el hombre, ustedes saben que hay grupo A, grupo B, grupo O, y esos grupos sanguíneos cambian entre razas africanas del hombre y razas europeas y el continente americano. También así en las abejas tenemos marcadores genéticos que distinguen cada una de las subespecies y que son muy buenos para estudiar cómo esta variación genética se ha establecido en diferentes partes de la distribución de estas abejas. Esto es lo que se llama un análisis genético, donde tenemos diferentes perfiles de ADN para las subespecies, como se ve allá, por ejemplo, Apis mellifera scutellata, varios, lo que se llaman haplotipos de la subespecie africana, un haplotipo que distingue a la subespecie ligústica cárnica, que es la italiana junto a la Macedonia, el área de los Balcanes, y Apis mellifera mellifera distinguido por otros análisis. No voy a profundizar en esto, no es tan necesario, pero sí para que vean o para que me crean que uno, a través del análisis de diferentes tipos de ADN o proteínas, puede decir qué origen tienen las abejas, porque esto se vea fácilmente, no hay problemas como con la morfometría o el comportamiento, que es una herencia un poco compleja.
donde uno no puede decir exactamente qué es lo que hay en un lugar. A través de esos análisis es más fácil distinguir la composición racial de las abejas. Entonces, esto es un ejemplo de cómo esto ha llevado a este análisis. Y, por ejemplo, esto es el análisis de ADN mitocondrial que se ha hecho en África y España, donde ya hay muchos datos de diferentes países y poblaciones de abejas melíferas. Y ustedes ven cómo en África, por el color gris de estas bolitas, ¿verdad?, que son gráficos donde se muestra la frecuencia de diferentes haplotipos de ADN mitocondrial, hay una diferencia muy grande, hay una diferencia muy grande entre el ADN de las abejas africanas y el ADN de las abejas europeas, las subespecies europeas. Aquí arriba están los diferentes tipos de ADN que se encuentran. Noten ustedes que las abejas de España y Portugal ya son una mezcla de diferentes tipos, tanto de tipos africanos como de tipos europeos, y es porque están muy cerca de África. Entonces esto nos dice que posiblemente esto fue lo que se introdujo en América al inicio. Aquí hay un grafiquito de uno de los datos que hay en México, voy a mostrar más información, donde se puede ver que la abeja africanizada, por lo menos en el año que hizo este estudio de México, tiene una composición, aunque sea preponderantemente africana, también tiene una parte muy importante de mezcla racial de sus especies europeas. Esto solamente para mostrarles cómo los marcadores genéticos de ADN han servido para diferenciar diferentes tipos de abejas a lo largo de todo el mundo. Bueno, ustedes conocen bien este asunto, ¿verdad? Sobre un continente en donde la apicultura, más o menos variable su rendimiento, ¿verdad?, en diferentes partes de América Latina, pero existía apicultura a partir de subespecies europeas, a partir de 1957, la introducción de la subespecie Apis mellifera scutellata, como se sabe ahora, en São Paulo, en Brasil, llevó a una expansión, una de las migraciones más interesantes, por decirlo también, aunque haya ocasionado muchas preocupaciones, de un insecto o de una raza introducida en Mozambique. Ya en 1975 había colonizado buena parte del continente americano. En 1982 llegó ahí por mi país, 83 a Costa Rica, después entra a México, ¿verdad? Y esto es más o menos como un perfil de la migración en México, hasta en 1995 llegar al sur de Estados Unidos, y actualmente se encuentra en California, Florida, Texas y diferentes estados del sur. Muy interesante es que, y eso me parece interesante para la situación del norte y en algunos lugares de México, finalmente esta abeja, por estudios genéticos hemos visto como que se quedó pegada, ¿verdad?, cuando llegó al frío. Inviernos muy fríos y muy prolongados cambian esta migración. Y aquí en Uruguay y el norte de Argentina, y un poco en el sur de Brasil, como también en el sur de Estados Unidos, se ha establecido una especie de clino o de barrera para la migración de la abeja, y entonces aquí tenemos una mezcla muy interesante de diferentes razas de abejas que se oscila y se mueve año a año y que posiblemente representa ya una barrera estable, una especie de clino estable que se quedó allí, debido precisamente a la existencia de ambientes más fríos que detuvieron la migración de la abeja. En Estados Unidos ahora están estudiando eso, a ver cómo ocurre. Esta expansión siempre llamó mucho la atención, ¿verdad?, cómo ocurría. Si era que había una mezcla progresiva de genes africanos conforme la abeja iba avanzando, o si la abeja africanizada invadía con un tamaño de población tan grande cada lugar donde llegaba, que las abejas melíferas locales que los apicultores usaban quedaban prácticamente invisibles, eran diluidas en una gran migración de enjambres africanos que conquistaban un país o un lugar. Y eso fue poco a poco estudiado por marcadores genéticos para llegar a la conclusión de que ninguna de las dos cosas es exactamente correcta, sino que una mezcla de las dos. Tanto las abejas dominaban rápidamente un lugar por poblaciones muy grandes, como también ocurría a un lado del esto, que lo voy a mostrarles. Este es mi trabajo en 1989 en Brasil. Fue el primer trabajo donde hice un análisis genético de la variación de las abejas melíferas. Yo estudié colmenas de Uruguay, del sur de Brasil, colmenas del estado de São Paulo, que es más o menos lo que se llama el sudeste de Brasil, de donde salió la abeja, y también del nordeste de Brasil. Y aquí había una gran diferencia en la cantidad de apicultura que había.
mientras que en el sur de Brasil y en el estado de São Paulo, la apicultura brasileña estaba bien desarrollada antes de la introducción de la abeja, en el nordeste de Brasil era muy poca. Entonces era interesante comparar a ver qué ocurría. En rojo tendríamos la proporción de genes africanos, le puse en color rojo un poquito para mostrar tal vez el origen más caliente de los genes, y en verde y amarillo estaría la proporción de otras razas europeas. Y ustedes pueden ver que más o menos hay una preponderancia de los genes africanos que realmente dominaron la mezcla racial, pero eso no quiere decir que las abejas locales, melíferas europeas, también no participen de una manera significativa en la mezcla genética que tenemos en Brasil actualmente. Claro que en algunas regiones, posiblemente en la Amazonia, donde no había abejas melíferas para nada, y en el nordeste del Brasil, una región seca, caliente, con poca apicultura, la cantidad, la preponderancia de abejas africanas es mayor. Y este gráfico que muestra aquí, estoy mostrando la latitud sur, ¿verdad?, desde el Ecuador hasta la latitud 35 grados, que es más o menos por Uruguay, y aquí se ven diferentes poblaciones que estoy estudiando a lo largo del tiempo, y la frecuencia de un marcador de raza africana. Y aquí se puede ver que se ha formado una especie de pino, tanto desde el centro noreste de Brasil, pasando por São Paulo, hasta llegar a Uruguay. Este primer dato muestra entonces que sí había una mezcla racial, pero que el proceso de africanización había sido tan rápido y tan masivo que había llevado a una dominancia de genes africanos. Estos primeros datos después se fueron comprobando con otros estudios que voy a mostrar. Bueno, yo seguí mi trabajo en Costa Rica. Este es un trabajo en Costa Rica. En Costa Rica tenemos, es un país muy pequeño. Yo creo que no alcanza el estado de Michoacán, mi país de Centroamérica, ustedes habrán oído hablar de mi país. Tenemos una región seca al norte y el Valle Central, donde vive la mayor parte de la población, y una región al sur que es más tropical húmeda, parecida al Amazonas. Es un país muy diverso. Y entonces, aquí también puede ver que en la zona central de la agricultura, y en donde el clima es un poquito más frío, la abeja africanizada tenía un poco más de genes de subespecies europeas que en el sur de Costa Rica, donde no había abejas europeas antes de la llegada de la abeja africanizada. Entonces aquí en Costa Rica se presentaba un clima como el que ocurre en Brasil, solo que en una escala mucho más pequeña. Esto quiere decir que hay variación. Tenemos, dentro de la actual distribución de la abeja africanizada, hay regiones que por diferentes razones tenemos una mezcla preponderante de genes africanos, pero con muchos genes europeos, y tenemos regiones donde prácticamente la abeja africanizada llegó sola y se quedó y no se mezcló con nadie, por diferentes razones. Estos trabajos que yo hice después continuaron con otros grupos, muy importante este que se realizó en Texas, en Estados Unidos, en este condado muy al sur de Texas, en el 2005, y donde ellos, de manera muy interesante, hicieron muestras de abejas ferales y manejadas de abejas. Desde 1991, año a año, sacaban muestras hasta llegar al año 2001, y vieron que fue más o menos en el 95 y 96, durante 3 años cambió completamente la cantidad de genes africanos, ¿verdad? Esta aquí es la proporción de genes africanos, de Apis mellifera specificata. Las barritas claras indican la mezcla en genes que son del núcleo, de genes nucleares, y en la barrita negra los genes mitocondriales. Pero esto, digamos, lo importante de ver es que hubo un cambio muy rápido, en donde finalmente, posiblemente, se llega a un equilibrio de 70% de genes africanos contra 30% de otras especies. Imagino que por la latitud, esto debe estar ocurriendo también en otras regiones al norte de México. Y entonces, en esta región, al igual que en el sur de América, se ha establecido una especie de centro de alimentación y de gran diversidad genética de abejas. En Yucatán hay un trabajo muy importante del grupo de este investigador que está en Guam, de la Universidad de Chile, y con otro grupo de norteamericanos que han trabajado también un trabajo parecido al que se hizo en Texas, muestras de abejas colectadas desde 1985 hasta 1998,
y se puede ver que prácticamente en 10 años cambió completamente la composición genética. Esto es el número de colmenas estudiadas, y esta es la proporción de genes africanos, tanto a nivel nuclear como a nivel mitocondrial. Ellos además compararon una muestra de abejas silvestres, de abejas melíferas ferales, con abejas manejadas, y hay una pequeña diferencia entre esas poblaciones. El caso de Yucatán es muy interesante porque, entiendo yo, ahí había mucha apicultura antes de las llegadas africanizadas con abejas europeas, y se esperaba que aquí se iba a ocurrir una mezcla, tal vez más proporcional entre las diferentes subespecies. Pero no fue así, ¿verdad? La verdad es que el ambiente seco y caliente yucateco les cayó muy bien a las abejas africanas y rápidamente crecieron de población y no dieron espacio para una mezcla muy heterogénea. Pero nuevamente se ha llegado, creo que, a un equilibrio en donde ya una buena parte de los genes son de origen de subespecies europeas, ¿verdad? A pesar de que, igual que en otros lugares, hay una preponderancia de la subespecie africana. Este otro trabajo hecho en Yucatán, también por el mismo grupo, muestra cómo la situación cambió desde 1989 a 1998, ¿verdad? En blanco sería, en blanco y negro, la proporción de genes europeos, y ya este colorcito gris indicaría genes africanos. Vean ustedes el cambio, casi que los mismos lugares tuvieron una transformación radical en poco tiempo. Sin embargo, vean ustedes que en la situación actual, si pudiéramos pensar que esto es actual, todavía hay poblaciones cerca de Mérida y Cancún, donde encontramos una mezcla importante de este ADN que viene de Europa, de la subespecie cárnica. Y entonces hay variación, ¿verdad? Ya cuando se hace un estudio más fino, de un lugar a otro puede cambiar la situación. Mientras tanto tenemos poblaciones todavía que son muy europeas dentro de Mérida. Posiblemente sean poblaciones manejadas y las otras sean poblaciones ferales, pero eso es variable. Entonces hay mucha heterogeneidad, eso me llamó la atención. Puede cambiar mucho la mezcla racial en distancias relativamente cortas dentro del estado de Yucatán. Eso no se sabe para ver. Yucatán ha sido el único estado que ha sido estudiado con detalle en este aspecto. Pero conocemos totalmente cómo estará la situación a nivel genético en el resto de la República. Ya para mostrarles el resto, ya esto sería muy grande y muy complicado. Pero esto es un estudio reciente hecho en Brasil y Uruguay de toda la mezcla racial. En gris y en negro serían marcadores genéticos africanos y en blanco serían marcadores genéticos europeos. Ustedes pueden ver ahora cómo se ve el asunto, ¿verdad? Vean la variación que hay en Uruguay. Este trabajo hecho con un grupo brasileño muestra también que en Uruguay hay toda una heterogeneidad debido a la existencia de una barrera de hibridización de un clima. Y muy importante es que esto negro representa un haplotipo africano y esto gris otro africano. O sea que cuando se metió la abeja africana en Brasil, entró variación genética importante, entraron dos tipos de ADN que hay en África. Esto muestra que la abeja africanizada que se introdujo, tal vez la historia no está bien contada como entró, y la introducción fue mayor que la que está reportada. Entonces entró mucha variación genética, ¿verdad? Parece que la representación de esta muestra que entró en Brasil incluye inclusive dos tipos de genes que están presentes en Sudáfrica y que ahora se encuentran en todo el continente, por lo menos en todo Brasil y Uruguay también. Y esto se lo muestro nada más para enfatizar que posiblemente esto esté ocurriendo en algunas regiones de México, donde por un clima más frío al norte o en montaña, o por la presencia de abejas, muchas abejas europeas antes, que estén ocurriendo en lugares donde existen bolsas, por decirlo así, de genes europeos dentro de un mundo africano, por decirlo de otro mundo. Todos estos trabajos eran como conocimiento básico que era necesario tener. Siento que esta información también es importante que se consiga en México. No es tan difícil de obtener, tampoco es muy claro. Son análisis que pueden dar ideas, pero que dan algunas ideas importantes. Yo creo que se puede concluir de estos estudios que las abejas africanizadas poseen potencial para la selección natural y artificial. O sea que tienen mucha diversidad dentro de estas poblaciones. Tal vez más diversidad de la que había antes, que las abejas europeas que antes se manejaban. Eso quiere decir que tienen capacidad de adaptarse a muchos ambientes, como ha ocurrido. Y además pueden ser modificadas por selección artificial.
un programa de mejoramiento genético basado en el stock africano o africanizado tiene buenas posibilidades de conseguir niñas de diferentes características que después vamos a hablar de eso. Además porque son tamaños de población grandes, lo cual es muy importante para hacer mejoramiento. No podemos hacer mejoramiento con poblaciones pequeñas. El mejoramiento real ocurre cuando tenemos stocks suficientemente numerosos hasta para evitar problemas de reducción de la viabilidad o de la vitalidad. Hay variación genética proveniente de varias subespecies. Esto puede cambiar de un lugar a otro del México. Hay adaptación a diversos ambientes y están limitadas solo por el frío, como vimos. Y además, muy importante, diversos trabajos hechos en Brasil y en Estados Unidos han mostrado que las abejas africanizadas tienen algunas cosas interesantes, como resistencia a enfermedades, posiblemente a varroa, y a otras plagas. Aparentemente tienen un comportamiento y un ciclo de vida que no le hace la gestación tan fácil a la varroa. Y comparaciones hechas en Brasil entre colmenas europeas y africanizadas muestran que estas abejas resisten, aunque no son inmunes, por supuesto, son también infectadas, pero pueden sobrevivir a niveles de infección que matarían colmenas europeas, por lo menos de las razas o subespecies o introducciones europeas que todavía se encuentran en los centros de investigación que hay en Brasil. Entonces, esto es como una idea que puede guiar qué trabajar, qué podemos hacer con estas abejas y para dónde orientar nuestros programas de mejoramiento genético de las abejas. Creo que hay una población sobre la cual hay que trabajar, porque además es la que está ahí. Otra parte importante que yo he trabajado es el asunto, como ustedes saben, que la reina de las abejas se aparea con muchos machos para poder tener una colmena. Eso es un comportamiento raro en los insectos. Pero si no tiene ese apareamiento, ¿verdad?, que se le llama apareamiento múltiple o poliandria, las colmenas no van bien. De hecho, algunos estudios han mostrado que esto es una condición importante. Y además, de la manera como son determinadas los tándanos y las obreras de las reinas, hace que este apareamiento múltiple sea muy importante. Aquí voy a meterme un poquito en una área de la genética que es un poco aburrida, y que es, tal vez yo soy profesor y entonces acá rato me meto a dar clases, pero me soportan esta próxima diapositiva, los dan una explicación de este asunto, pero bueno, es como un repaso de la genética básica de abejas, que también es importante discutir en estos foros. Ustedes saben que las abejas tienen un sistema que se llama haploide y diploide. Los zánganos son haploides, tienen la mitad del número de cromosomas de las hembras. Las hembras pueden ser reinas o obreras, y aquí las obreritas están con este simbolito como para diferenciarlos, porque son, como ustedes saben, hembras estériles. Las hembras, las obreras se producen por una cuestión ambiental, por la alimentación que reciben las lindas. Los tiradores de reinas saben muy bien eso. Pero la diferencia entre machos y hembras se debe a que los machos son hijos que vienen de descendencia directa de la reina, ¿verdad? Los machos no necesitan de fecundación con esperma para ser producidos. Ellos vienen directamente de los genes de la reina. Son haploides, como se dice en genética. Mientras que las obreras son diploides. Estas sí vienen del uso de un conjunto de espermatozoides que la reina guarda en un órgano especial que se llama la espermatozoide. Cuando sale al vuelo nupcial, se va encontrando con diferentes zánganos, y cada zángano sucede al otro, y cada uno inyecta una cantidad de esperma que la reina guarda durante toda su vida. Este es el vuelo nupcial, las nubes de zánganos, todas las historias que ustedes conocen. Las obreras son 2N y los zánganos N. Pero ¿cuántos zánganos se aparean con una reina? Es un dato que, por lo menos cuando yo comencé a trabajar este asunto, no estaba muy claro. Hicimos una primera estimativa, y este es un trabajo que publiqué con el doctor Gary Kerr, donde estimamos que cada reina en las abejas africanizadas se aparea con un promedio de 17 a 16 zánganos, con una variación en torno a eso. Y que eso provee a la reina de suficientes espermatozoides para tener una colmena durante varios años. Después vinieron otros análisis hechos en Europa que mostraron que este número puede ser un poco más bajo a lo que se ve en abejas africanizadas en Europa, y el número de apareamientos por cada reina puede oscilar entre 7 a 17 zánganos, ¿verdad? Entonces eso muestra que la existencia de poblaciones de zánganos y de nubes de zánganos son muy importantes para la reproducción de las colmenas, y que eso es una característica que
que debe existir. Entonces, y además este apareamiento, como ustedes saben, es libre, no se puede controlar, solo con inseminación artificial, pero la inseminación artificial tiene sus problemas, sus costos. En realidad, como ustedes saben, la mayor parte de las reinas vienen de un apareamiento que no es controlado. Ahora, el problema es que este número de zánganos, o esta cantidad de machos que fecundan una reina, es muy importante que sea alto. Porque ahora se sabe que la diversidad genética dentro de las colonias de abejas es muy importante. Entre más machos se hayan apareado con las reinas, a la colonia le va mejor. En colonias que tienen más machos o más, donde las reinas fueron más promiscuas, no sé cómo decirlo, tienen mayor almacenamiento de alimentos y mayor ganancia de peso con el tiempo. Mejor control de la temperatura interna de la colonia, sobreviven en un invierno mejor, mayor sobrevivencia de la colonia en la época invernal, la del anterior, y muy interesante, un último descubrimiento del área de la ciencia apícola. Las abejas necesitan de bacterias, es fundamental, como nosotros en los intestinos necesitamos de bacterias, y si las perdemos nos va mal con la digestión. Las abejas necesitan de bacterias para poder digerir el polen. El polen es difícil de digerir, tiene sustancias muy duras, tiene celulosa, parecido a la madera. Entonces estas bacterias permiten que las abejas convierten el polen en lo que se llama el pan de las abejas o el alimento que se da a las larvas. Entonces, entre más zánganos se hayan apareado con la reina, se ha descubierto que esto trae mayor diversidad de bacterias buenas y menor número de bacterias patógenas dentro del sistema digestivo de las obreras. Y esto seguramente tiene que ver a que hay diferencias genéticas entre las obreras en la cantidad de bacterias que tienen, dependiendo del padre que hayan tenido. Entonces esto es importante. Y el otro punto importante es que entre mayor zánganos que se hayan apareado con la reina, menor efecto de un peligro que puede tener la reproducción de las abejas, que es la endogamia. Este punto es importante, vean, porque ahora se sabe que la determinación del sexo de las abejas es debido a un gen que, si está en condición donde hay dos tipos de genes diferentes para este gen, que los genetistas llamamos alelos, y a esta condición se les llama heterocigota, se produce una hembra, como ven ustedes aquí. Tanto las reinas como las obreras son heterocigotas para este gen, entonces hay hembras. Pero si hay una sola copia, un solo alelo de este gen, que se llama el gen de determinación del sexo, se producen zánganos, como se ven aquí, ¿verdad? Estos son hijos de la madre, entonces son la 1 o 2 como la madre, y estos son zánganos que vienen de afuera, y las obreras son hijas de diferentes padres, y todas salen hembras y estas salen machos. Pero si ocurre un apareamiento entre una reina y un zángano que es hermano de la reina, eso puede ocurrir, ¿verdad? Puede ocurrir. Aquí está esta situación, y estos zánganos son hermanos de la reina y comparten el mismo alelo para el gene, ¿ven? Es A1 igual que la reina y A2 igual que la reina. Se produce lo que se llama machos diploides. Esto es muy interesante. Este tipo de abeja tiene dos copias iguales para el gene, y eso viene porque la reina y el zángano eran hermanos. Y se producen machos diploides que son destruidos por las obreras. Entonces, eso es un comportamiento de las obreras. Apenas ven que hay estos machos falsos, como se dice ahora, son destruidos, hay canibalismo. Y esto produce una situación en donde la postura comienza a ser muy mala. Los machos que han sido devorados por las obreras. Claro que este tipo de postura no se debe únicamente a este problema. Ustedes saben bien que si la reina es mala, la postura es débil, la cantidad de alimentos que esa colonia también es mala, puede ocurrir esta postura irregular. Pero una de las posibilidades es que la reina esté teniendo problemas con un apareamiento que se llama endogamia, ¿verdad? Estos son machos diploides que son destruidos por las obreras. Esto es un detalle de genética que yo sé que a veces es un poco complicado, pero que es importante que los apicultores conozcan, especialmente porque es importante que las reinas que ustedes compren o desarrollen sean originarias de lugares donde hay muchos zánganos, donde las reinas estén bien fecundadas y en donde el peligro de esta situación sea minimizado. Por eso quería pasarles esta información que puede guiarlos en proyectos individuales de desarrollo labiario o de compra de material genético si así lo quieren hacer. Y esto básicamente bueno, este asunto de la diversidad genética también quiero traerlo
por este tema del colapso de colonias que está ocurriendo allá en Europa y Estados Unidos. 30% de las colonias perdidas en Europa, 2 años, ¿verdad? 50% de colonias perdidas en California. El asunto nos está preocupando.